58 milagros asombrosos en la Biblia, desde la creación hasta los primeros viajes misioneros. Introducción. La Biblia no es solo un libro de historia sagrada, es un testimonio vivo del poder de Dios en acción. Desde el instante en que Dios creó los cielos y la tierra, hasta los primeros pasos de los apóstoles en sus viajes misioneros, cada milagro registrado en las Escrituras revela la soberanía, la compasión y la gloria del Creador. Hoy recorreremos 58 milagros asombrosos, desde la creación del universo hasta la liberación de Pablo y Silas en prisión. Prepárate para ver cómo Dios interviene en lo imposible, transforma vidas y demuestra que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acompáñame en este viaje de fe y maravilla. Los milagros más asombrosos en la Biblia, una exploración de maravillas divinas. Capítulo 1. En la Biblia relata numerosos milagros que han fascinado a creyentes y escépticos por igual durante milenios, y en este viaje a través de los acontecimientos sobrenaturales más impresionantes, se explorarán las manifestaciones divinas más extraordinarias, desde la creación del universo hasta los milagros realizados por Jesús y los apóstoles. En la creación del mundo en 7 días es el primer y más fundamental milagro registrado en la Biblia, según Génesis 1, donde Dios creó todo a partir de la nada, simplemente mediante su palabra, estableciendo desde el principio el inmenso poder divino y el orden perfecto del universo. En la creación de Adán y Eva es otro milagro destacado, donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le dio el aliento de vida, dotándolo de un espíritu y alma, y creó a la mujer a partir de una costilla de Adán, estableciendo la complementariedad entre ambos y la relación especial entre la humanidad y su Creador. En la creación de la humanidad representa el punto culminante del acto creador de Dios, y la Biblia destaca que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, otorgándoles un estatus único entre todas las criaturas y la responsabilidad de administrar la creación. Capítulo 2. El diluvio universal y el arca de Noé es otro milagro extraordinario y cataclísmico narrado en la Biblia, donde Noé construye un arca gigantesca según los planos divinos, y milagrosamente, parejas de animales de cada especie llegan al arca por voluntad divina, y después de un diluvio que dura 40 días y 40 noches, las aguas retroceden gradualmente. Y una paloma trae un ramo de olivo como señal de un nuevo comienzo. Cada milagro registrado en la Biblia representa un momento en que lo sobrenatural irrumpió en el mundo natural, desafiando las leyes físicas y revelando la intervención directa de Dios en la historia humana, y transmiten importantes lecciones espirituales y morales que siguen siendo relevantes en la actualidad. En la preservación de Noé, su familia y los animales en el arca durante más de un año es considerada un milagro asombroso en la Biblia, ya que incluyó la llegada ordenada de las criaturas y la regulación de sus instintos depredadores. Capítulo 3. El milagro de la confusión de lenguas en la Torre de Babel representa una intervención divina que transformó radicalmente el desarrollo humano, creando múltiples idiomas en un instante y redirigiendo el curso de la civilización humana. En la construcción de la Torre de Babel por los descendientes de Noé, unidos por un solo idioma, fue motivada por el deseo de gloria y autonomía apartados del plan divino, pero Dios interviene confundiendo milagrosamente sus lenguas, lo que lleva a la dispersión de los pueblos por toda la tierra y la formación de distintas naciones y culturas. Capítulo 4. En la aparición de Dios a Abraham en forma de 3 hombres es un milagro único en la Biblia, en el que el Señor se manifiesta de manera física, compartiendo una comida con Abraham y anunciando el nacimiento milagroso de Isaac, lo que establece un precedente importante en la relación personal de Dios con la humanidad. En la destrucción de Sodoma y Gomorra es otro milagro asombroso en la Biblia, en el que Dios decide verificar personalmente los informes sobre la extrema maldad de estas ciudades y, tras confirmar la corrupción moral generalizada, hace llover azufre y fuego desde el cielo, destruyendo completamente las ciudades en un cataclismo sin precedentes, lo que ilustra cómo la paciencia divina tiene límites frente a la maldad humana persistente. En la visita de los ángeles a Sodoma y la hospitalidad de Lot hacia ellos son eventos importantes que preceden a la destrucción de la ciudad, y la conversación entre Abraham y Dios sobre la inminente destrucción de Sodoma permite a Abraham interceder por la ciudad, revelando la justicia y misericordia divinas. En la destrucción de los asentamientos antiguos en la región del Mar Muerto, que muestra signos de una destrucción catastrófica por fuego, puede estar relacionada con un evento bíblico, y la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar atrás, lo que añade un elemento sobrenatural a esta narración de juicio divino. Capítulo 5. El nacimiento de Isaac a Sara en su vejez es un milagro biológico extraordinario, ya que Dios prometió a Abraham y Sara, de 100 y 90 años respectivamente, que tendrían un hijo natural,
desafiando las leyes biológicas del envejecimiento humano, y exactamente un año después, Sara dio a luz a Isaac, demostrando que nada es imposible para el Creador del universo. En la visión de Jacob en Betel, donde contempla una escalera que conecta el cielo y la tierra con ángeles que ascienden y descienden por ella, revela la conexión constante entre lo divino y lo humano, y Dios se presenta a Jacob, reafirmando las promesas del pacto hechas a Abraham e Isaac, extendiendo la bendición a través de su descendencia. En la visión de la escalera celestial representa uno de los encuentros más místicos entre Dios y el ser humano en el Antiguo Testamento, y esta experiencia transformó profundamente a Jacob, quien pasó de ver a Dios como el Dios de mi padre a reconocerlo como mi Dios, y prefiguró el papel de Cristo como mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Capítulo 6. La zarza ardiente que no se consumía es un milagro único donde Dios manipula las leyes naturales para atraer la atención de Moisés, y el fuego, que normalmente consume la materia, se mantiene ardiendo sin destruir la zarza, simbolizando la presencia divina que purifica sin destruir, y este encuentro marca un punto de inflexión en la historia bíblica, iniciando el proceso de liberación del pueblo de Israel. El patrón para los llamados divinos se establece con la revelación sobrenatural de Dios, la identificación, la comunicación de su propósito y el equipamiento del llamado para cumplir su misión, como se ve en la historia de Moisés, quien observa una zarza que arde intensamente sin consumirse y recibe la orden de quitarse las sandalias para marcar la transición de lo ordinario a lo sagrado. Dios comisiona a Moisés para liberar a Israel de Egipto, proporcionándole señales milagrosas como credenciales, y revela su nombre Yo soy el que soy, manifestando su naturaleza eterna y autoexistente, lo que se convierte en un momento crucial en la historia de la liberación de Israel. Capítulo 7. En las 10 plagas de Egipto, que incluyen castigos progresivamente más severos como la oscuridad y la muerte de los primogénitos, demostraron el poder de Dios sobre todas las fuerzas naturales y deidades egipcias, y constituyen una secuencia extraordinaria de milagros punitivos diseñados para liberar a Israel y demostrar la superioridad del Dios de Abraham. En la división del Mar Rojo es uno de los milagros más espectaculares y decisivos de la Biblia, donde Dios envió un fuerte viento oriental para dividir las aguas, creando un pasillo seco para el paso de aproximadamente 2 millones de personas, y representa un momento clave en la liberación de Israel de la esclavitud. El maná del cielo, que apareció 6 días a la semana durante 4 décadas, proporcionando sustento para aproximadamente 2 millones de israelitas, constituye uno de los milagros más prolongados y sostenidos en la Biblia, y se convirtió en un símbolo de la providencia divina en la memoria colectiva de Israel. En la Biblia describe el maná como un alimento sobrenatural que se parecía a pequeñas escamas blancas con sabor a hojuelas con miel, que debía recogerse temprano cada mañana porque se derretía con el calor, y que cesó exactamente cuando Israel entró en la tierra prometida. Capítulo 8. El milagro del agua brotando de la roca en el desierto, que ocurrió en 2 ocasiones, una en Horeb y otra en Cades, destaca el control divino sobre los elementos naturales en circunstancias de extrema necesidad, y según 1 Corintios 10, 4, la roca representa simbólicamente a Cristo, la fuente eterna de agua viva. En la inscripción divina de los 10 mandamientos en tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, representa un milagro único donde Dios se convierte literalmente en autor y escritor, enfatizando la importancia fundamental de estos preceptos dentro del sistema legal y religioso de Israel. En la columna de nube y fuego que guiaba a Israel durante su viaje por el desierto, que se transformaba milagrosamente de una columna de nube durante el día a un pilar de fuego durante la noche, proporcionaba sombra, iluminación, calor y orientación constante al pueblo, y representaba visiblemente la presencia divina entre ellos. De estos milagros, incluyendo el maná, el agua de la roca, los 10 mandamientos y la columna de nube y fuego, tienen un profundo significado espiritual que trasciende el milagro físico, y destacan la relación directa entre el legislador divino y sus mandamientos, estableciendo su autoridad absoluta y distinguiéndolos de las leyes ceremoniales y civiles. Capítulo 9. O la columna de nube y fuego que acompañó a Israel durante su travesía por el desierto, aproximadamente 40 años, es considerada uno de los milagros más persistentes de la Biblia, ya que se adaptaba a las necesidades cambiantes del pueblo y servía como guía, protección y manifestación de la presencia divina. En la tierra se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias y posesiones, como juicio sobrenatural por su rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón, lo que confirmó la autoridad divina de los líderes designados por Dios. En la vara de Aarón que floreció es un milagro único que combinó vida a partir de materia muerta con un acelerado proceso biológico,
ya que la vara seca de Aarón no solo revivió, sino que también manifestó simultáneamente 3 etapas de crecimiento en una sola noche, resolviendo definitivamente la controversia sobre quién tenía derecho al sacerdocio y validando la selección divina de Aarón y sus descendientes. Estos milagros, incluyendo la columna de nube y fuego, la tierra que se abrió y tragó a los rebeldes, y la vara de Aarón que floreció, son ejemplos de la presencia y la guía divina en la vida del pueblo de Israel, y establecieron un precedente para la presencia de Dios morando entre su pueblo, que culminaría más tarde en el tabernáculo y el templo. En la preservación de la vara milagrosa de Aarón dentro del arca del pacto, junto con las tablas de la ley y el recipiente con maná, sirve como testimonio perpetuo de la elección divina del sacerdocio arónico y como recordatorio de la intervención sobrenatural de Dios en la historia de su pueblo. Capítulo 10. El milagro de la serpiente de bronce estableció un precedente visual de restauración y legitimidad divina que sería recordado por generaciones, ya que la serpiente, que era un agente de muerte, se convirtió en instrumento de vida y sanación para el pueblo que había sido infestado por serpientes venenosas después de quejarse contra Dios y Moisés. La serpiente de bronce fue creada por orden de Dios y colocada sobre un asta, y mirarla producía sanación instantánea, estableciendo un principio de fe visible, y Jesús identificaría este evento como un tipo de su propia crucifixión, donde mirar con fe al crucificado traería salvación espiritual. Capítulo 11. El milagro del asna de Balaam que habló es un evento único en el que un animal irracional recibió temporalmente capacidades humanas, permitiendo que el asna se comunicara verbalmente con Balaam en lenguaje humano, cuestionando racionalmente el maltrato recibido y recordando a Balaam su historia de servicio fiel. En la detención del río Jordán es otro milagro asombroso en el que los sacerdotes demostraron confianza en la promesa divina al entrar primero al río crecido mientras cargaban el arca, y al tocar los pies de los sacerdotes el borde del agua, el río se detuvo completamente, formándose un muro de agua a gran distancia, en Adam, a unos 30 km río arriba. Estos milagros, incluyendo la serpiente de bronce, el asna de Balaam y la detención del río Jordán, muestran la determinación de Dios para proteger a su pueblo y demostrar su poder y sabiduría, y también destacan la importancia de la fe y la confianza en la promesa divina para recibir la salvación y la sanación. Capítulo 12. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán sobre terreno completamente seco, a pesar de que el río estaba en su máximo caudal durante la temporada de cosecha, y 12 piedras del lecho del río fueron erigidas como monumento conmemorativo para las generaciones futuras, preservando el testimonio del milagro. En la detención del río Jordán representa un eco deliberado del milagro del Mar Rojo, marcando simbólicamente el final del periodo de peregrinación en el desierto, y el milagro no cesó hasta que el último israelita cruzó y los sacerdotes con el arca salieron del cauce. Capítulo 13. En la caída de los muros de Jericó se logró mediante una estrategia divina en la que Dios instruyó a Israel a marchar alrededor de las murallas una vez al día durante 6 días, y el 7º día debían marchar 7 veces alrededor de la ciudad, tras lo cual los sacerdotes tocarían una larga nota con los cuernos de carnero y todo el pueblo gritaría a gran voz. En respuesta a este acto de fe y obediencia, las imponentes murallas de Jericó se derrumbaron completamente, permitiendo a los israelitas entrar directamente en la ciudad y conquistarla, y las excavaciones arqueológicas en Jericó han revelado evidencia de muros que colapsaron hacia afuera y signos de una destrucción repentina por fuego. Capítulo 14. El milagro del sol y la luna deteniéndose para Josué ocurrió durante la batalla contra los amorreos, cuando Josué pidió públicamente que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, y la Biblia afirma que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel venció completamente a sus enemigos. Este milagro representa el control divino sobre los cuerpos celestes y las leyes físicas fundamentales, y el texto bíblico enfatiza la singularidad de este evento, destacando que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor escuchara la voz de un hombre. Del texto describe varios milagros asombrosos en la Biblia, incluyendo la pausa en la rotación terrestre y el fenómeno de refracción atmosférica que extendió la luz diurna, aunque no se profundiza en estos temas en este fragmento. Capítulo 15. En la historia de Gedeón y el vellón de lana es un ejemplo de control sobrenatural sobre los elementos naturales, donde Gedeón solicitó que el rocío cayera solamente sobre el vellón de lana y luego que el vellón permaneciera seco mientras el suelo alrededor se cubría de rocío, demostrando un control divino específico y preciso. El milagro del vellón de Gedeón representa una respuesta divina a la duda humana, proporcionando confirmación a través de signos físicos específicos, y ocurrió cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de la opresión madianita.
En la naturaleza personalizada e irrepetible del milagro de Gedeón, con dos señales opuestas, eliminaba cualquier posibilidad de coincidencia natural o explicación alternativa, y permitió a Gedeón proceder con certeza en su misión aparentemente imposible de derrotar a un ejército vastamente superior. Capítulo 16. La fuerza sobrenatural de Sansón es otro ejemplo de milagro único, donde su poder extraordinario residía permanentemente en él mientras mantuviera su voto nazareo, simbolizado por su cabello nunca cortado, y realizó hazañas asombrosas como despedazar un león con sus manos desnudas y derribar el templo de Dagón. En las hazañas de Sansón incluyeron derrotar a 1000 filisteos con una quijada de asno, vencer a 30 hombres para pagar una apuesta, y causar la muerte de 3000 víctimas en el templo cuando derribó las columnas en su acto final de fuerza. El texto describe varios milagros asombrosos en la Biblia, destacando cómo Dios puede usar a individuos imperfectos y debilidades morales para cumplir sus propósitos de liberación, como se ve en la historia de Elías y los cuervos que lo alimentaban. Capítulo 17. En la historia de Elías y los cuervos muestra cómo Dios eligió a estas aves, consideradas impuras por la ley judía, para proveer alimento fresco al profeta durante una sequía severa, demostrando que puede usar instrumentos inesperados para cumplir sus propósitos. Los cuervos traían pan y carne a Elías cada mañana y tarde, constituyendo un milagro sostenido que requería coordinación precisa y comportamiento antinatural de las aves, y el arroyo de Kerit continuó proporcionando agua para Elías, representando otro elemento sobrenatural de su preservación. La alimentación de Elías por los cuervos representa un milagro de provisión divina en circunstancias extremas, y demuestra el cuidado personal de Dios por sus siervos y su control sobre la creación animal. Capítulo 18. La historia de la viuda de Sarepta y la multiplicación de aceite y harina es otro milagro sostenido de provisión durante la severa sequía, en el que la pequeña jarra de aceite nunca se vació y la harina en la tinaja no disminuyó, alimentando a la viuda, su hijo y al profeta durante aproximadamente 3 años y medio. La multiplicación de aceite y harina representa un milagro de provisión durante la sequía, y presenta varias ironías significativas, como que Elías fue enviado fuera de Israel a territorio pagano, y que una viuda extranjera mostró mayor fe que muchos israelitas. La resurrección del hijo de la viuda por Elías es otro milagro asombroso, en el que Elías resucita al hijo de la viuda después de que éste enfermó y murió, provocando una crisis de fe en la viuda, y demostrando el poder divino para satisfacer necesidades humanas a partir de recursos insuficientes. Capítulo 19. En general, estos milagros muestran cómo Dios puede preservar a sus fieles incluso en tiempos de juicio nacional, y cómo puede usar a individuos imperfectos y debilidades morales para cumplir sus propósitos de liberación. La intercesión del profeta Elías lleva a la restauración milagrosa del hijo de la viuda, quien había muerto, y en respuesta a la oración de Elías, el alma del niño vuelve a él, convirtiéndose en la primera resurrección explícitamente registrada en la Biblia. Este milagro ocurrió en Sarepta de Sidón, territorio pagano, donde Elías había refugiado durante la sequía, y la resurrección del hijo de la viuda validó definitivamente el ministerio de Elías ante la viuda, quien declaró que Elías era un varón de Dios y que la palabra del Señor era verdad en su boca. Capítulo 20. Otro milagro notable es el fuego del cielo en el monte Carmelo, donde Elías desafió a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera a una demostración pública de poder divino, y después de que los profetas de Baal no recibieron respuesta alguna de su deidad, Elías reparó el altar, sacrificó un toro y ordenó empaparlo con agua 3 veces, y tras una breve oración, el fuego del Señor descendió consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y hasta el agua. El desafío de Elías propuso una prueba definitiva, donde el Dios que respondiera con fuego sería considerado el verdadero, y después de que los profetas de Baal fracasaron en su intento, Elías demostró el poder supremo de Dios con el fuego del cielo, lo que produjo una confesión inmediata del pueblo de que el Señor es Dios. Capítulo 21. Finalmente, la ascensión de Elías en un carro de fuego representa uno de los eventos más extraordinarios del Antiguo Testamento, donde Elías fue llevado al cielo en un torbellino sin experimentar la muerte física, mientras caminaba con su discípulo Eliseo, y este evento es uno de los más significativos en la vida de Elías, demostrando su cercanía con Dios y su papel como profeta. El milagro de la ascensión de Elías y la transferencia de su espíritu a Eliseo es un acontecimiento significativo, en el que Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías y repite el milagro de dividir el río Jordán, demostrando que el espíritu que había estado sobre Elías ahora reposaba sobre su sucesor. Capítulo 22.
Eliseo también realiza el milagro de la multiplicación del aceite, en el que una viuda de un profeta puede pagar sus deudas y vivir del remanente después de que el aceite continúa fluyendo milagrosamente para llenar todas las vasijas disponibles, demostrando el cuidado especial de Dios por las viudas y huérfanos. En la resurrección del hijo de la Sunamita es otro milagro notable realizado por Eliseo, en el que el profeta ora fervientemente, se acuesta sobre el niño, y mediante un contacto directo y prolongado, el niño revive, estornuda 7 veces y abre sus ojos, demostrando el poder divino sobre la muerte y enfatizando la relación especial entre el profeta y esta familia que lo había acogido generosamente. En estos milagros, se destaca la importancia de la fe y la participación activa de los individuos, como la viuda que debía tomar la iniciativa de conseguir vasijas, y la madre del niño que viaja urgentemente al Monte Carmelo para buscar a Eliseo, negándose a ser disuadida y rehusando revelar su tragedia a cualquiera excepto al hombre de Dios. Capítulo 23. En los milagros de Eliseo siguen el patrón establecido por su mentor Elías, y demuestran cómo Dios multiplica recursos limitados más allá de su capacidad natural, un patrón que se repetiría en varios milagros bíblicos, incluyendo la multiplicación de panes y peces por Jesús. Del texto describe varios milagros asombrosos en la Biblia, incluyendo los 7 estornudos del niño que sirven como confirmación del retorno a la vida, lo que establece un precedente para las resurrecciones que Jesús realizaría siglos después. Capítulo 24. La curación de Naamán, un general sirio que sufría de lepra, es otro milagro destacado, en el que el profeta Eliseo le indica que se sumerja 7 veces en el río Jordán, lo que resulta en la restauración de su piel y una transformación espiritual, llevándolo a reconocer al Dios de Israel. En la curación de Naamán tiene profundas implicaciones teológicas y religiosas, ya que muestra que Dios actúa a través de medios simples que requieren humildad, y que la sanidad está disponible incluso para los extranjeros enemigos, y que el método utilizado prefigura el bautismo cristiano. Capítulo 25. Otro milagro mencionado es el del hacha flotante de Eliseo, en el que un hijo de los profetas pierde la cabeza de un hacha en el río Jordán, y Eliseo la recupera arrojando un palo en el lugar donde cayó, lo que hace que el hierro flote a la superficie, demostrando que Dios se interesa por las preocupaciones cotidianas de la vida diaria. El milagro del hacha flotante es intrigante porque invierte directamente una ley fundamental de la física, y algunos comentaristas ven en el palo que Eliseo arrojó un simbolismo del madero de la cruz de Cristo, que tiene poder para revertir lo que parece imposible. En general, estos milagros muestran la misericordia divina y el poder de Dios para actuar en la vida de las personas, ya sea en situaciones de vida o muerte, o en problemas cotidianos, y destacan la importancia de la fe y la obediencia en la relación con Dios. Capítulo 26. En la intervención divina en la Biblia destaca la importancia de la honestidad y la responsabilidad ante la propiedad ajena, como se ve en la recuperación de una herramienta prestada. La protección angelical alrededor de Eliseo es un ejemplo notable de la realidad espiritual que normalmente permanece oculta a la percepción humana, donde el siervo de Eliseo pudo ver caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo después de una oración. Eliseo también pidió que los sirios fueran heridos con ceguera, lo que les permitió ser guiados por el profeta hasta Samaria, donde fueron alimentados y enviados de regreso, enseñando una lección de misericordia. Capítulo 27. En la destrucción del ejército de Sennacherib por un ángel es uno de los milagros de liberación nacional más asombrosos del Antiguo Testamento, donde un solo ángel eliminó al ejército invasor en una sola noche, matando a 185,000 soldados. En la intervención divina en la destrucción del ejército asirio salvó a Jerusalén sin que un solo soldado judío tuviera que luchar, y detuvo el avance del imperio asirio, preservando el reino de Judá por más de un siglo. El retroceso de la sombra en el reloj de Acaz es otro milagro cósmico registrado en la Biblia, que representa un movimiento milagroso que no se explica por la naturaleza normal. En la intercesión profética de Isaías y Ezequías también jugó un papel importante en la liberación de Jerusalén, donde clamaron por liberación divina y recibieron una respuesta milagrosa. En los registros asirios confirman que Sennacherib regresó a Nínive sin capturar Jerusalén, aunque no mencionan la causa sobrenatural de su derrota. Capítulo 28. En general, estos milagros destacan la presencia y el poder de Dios en la historia, y la importancia de la fe y la oración en la vida de los creyentes. El texto describe varios milagros asombrosos en la Biblia, comenzando con el evento en el que la sombra retrocedió 10 grados en el reloj solar como señal divina para el rey Ezequías, quien había recibido la promesa de sanación y 15 años adicionales de vida tras una enfermedad mortal.
Otro milagro notable es el de Daniel sobreviviendo en el foso de los leones, donde, a pesar de ser arrojado a un foso de leones hambrientos, permaneció ileso porque Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, demostrando una protección sobrenatural y justicia divina cuando los conspiradores y sus familias fueron arrojados al mismo foso y despedazados instantáneamente. El milagro de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, en el horno de fuego, es otro ejemplo dramático, donde, a pesar de ser arrojados a un horno ardiente intensificado 7 veces más de lo normal, salieron ilesos, mientras que el fuego consumió a los soldados que los arrojaron al horno, demostrando una especificidad selectiva y una preservación milagrosa. Ve estos milagros, como el de la sombra retrocediendo, Daniel en el foso de los leones y los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, ilustran cómo Dios honra la fidelidad en circunstancias adversas y puede suspender las leyes naturales para proteger a sus siervos, demostrando un impacto internacional y llevando a líderes como el rey Darío a emitir decretos reconociendo la supremacía del Dios de Daniel en todo su imperio. Capítulo 29. La fidelidad inquebrantable de personajes como Daniel y los 3 jóvenes hebreos es un tema común en estos milagros, donde, a pesar de enfrentar penas capitales y circunstancias extremas, eligieron mantener su fidelidad a Dios por encima de la autopreservación, lo que llevó a demostraciones divinas impactantes y a la suspensión de las leyes naturales para protegerlos. En la aparición de una cuarta figura semejante a un hijo de los dioses en el horno de fuego, donde Sadrac, Mesac y Abed-Negó fueron lanzados por el rey Nabucodonosor, provocó el asombro del rey y lo llevó a reconocer la supremacía del Dios de Israel, demostrando cómo el testimonio firme puede influir incluso en gobernantes absolutos. Capítulo 30. El profeta Jonás sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, lo que se considera uno de los milagros más extraordinarios y debatidos del Antiguo Testamento, y que fue enfatizado por Jesús mismo como una prefiguración de su propia muerte y resurrección. El nacimiento virginal de Jesús fue un milagro que involucró la concepción sobrenatural de María por obra del Espíritu Santo, mientras permanecía virgen, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14, asumiera plenamente la naturaleza humana mientras mantenía su divinidad. Capítulo 31. En la liberación milagrosa de Sadrac, Mesac y Abed-Negó del horno de fuego se debió a la intervención divina de la cuarta figura, que los protegió completamente ilesos, y que demostró la lealtad y la fe de estos 3 jóvenes hacia Dios. En la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez lo transformó profundamente, pasando de ser un profeta fugitivo a uno obediente, aunque todavía luchaba con las implicaciones teológicas de la misericordia divina hacia los enemigos de Israel. Capítulo 32. La confirmación angélica del nacimiento virginal de Jesús se dio a través de visitas angélicas a María y José, que les explicaron el evento único y les proporcionaron la comprensión necesaria para aceptar y cumplir con la voluntad de Dios. El nacimiento virginal de Jesús es considerado el milagro fundacional del Nuevo Testamento, permitiendo al Hijo de Dios que es único en la historia humana porque Jesús nació sin la mancha del pecado original, siendo completamente humano pero sin la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Capítulo 33. El milagro de Jesús convirtiendo agua en vino durante una boda en Caná de Galilea representa el primer milagro público de Jesús, y es notable porque transformó instantáneamente agua ordinaria en vino de calidad superior, manifestando la gloria de Cristo y provocando la fe en sus discípulos. La pesca milagrosa, en la que Jesús le pidió a Pedro que volviera a aguas profundas y echara las redes nuevamente, resultó en una captura tan extraordinaria que las redes comenzaron a romperse, demostrando el control sobrenatural de Jesús sobre la naturaleza y revelando su autoridad divina. Y este milagro es significativo porque ocurrió justo antes del llamado formal a Pedro, Santiago y Juan para ser pescadores de hombres, prefigurando su futuro ministerio. De estos milagros, incluyendo el nacimiento virginal de Jesús, la conversión del agua en vino y la pesca milagrosa, cumplen numerosas profecías mesiánicas y establecen la identidad única de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Y manifiestan la gloria de Cristo y la transformación de los rituales de purificación del judaísmo en la nueva y superior alegría mesiánica. En la respuesta de Pedro ante la manifestación de poder divino en la pesca milagrosa fue profundamente reveladora, reconociendo la santidad divina que se había manifestado y expresando su propia condición de pecador, lo que muestra el impacto que tuvieron estos milagros en los discípulos y en su comprensión de la identidad y la misión de Jesús. Capítulo 34. El milagro de Jesús calmando la tempestad en el mar de Galilea es uno de los más impactantes sobre la naturaleza, donde Jesús,
después de dormir profundamente en la popa de la barca, se despertó y con solo unas palabras, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», produciendo una calma instantánea y completa, lo que demostró su autoridad sobre los elementos y estableció un claro paralelismo con el poder de Dios descrito en los Salmos. En la reacción de los discípulos después de este milagro revela el impacto teológico del evento, ya que se preguntaron ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?, lo que muestra su asombro y admiración por el poder de Jesús. Capítulo 35. Otro milagro asombroso es el de Jesús caminando sobre el agua, donde después de enviar a sus discípulos a cruzar el lago, Jesús se retiró a orar a la montaña y más tarde se acercó caminando sobre las aguas tormentosas, lo que inicialmente aterrorizó a los discípulos que lo confundieron con un fantasma. En este milagro, Pedro solicitó caminar también sobre las aguas, y con la fe enfocada en Jesús, logró hacerlo brevemente, pero se hundió al dudar y fue rescatado por Jesús, lo que enfatiza tanto su poder divino como su compasión humana, y muestra que, mientras Pedro mantuvo su fe enfocada en Jesús, logró lo imposible. Capítulo 36. Estos milagros demuestran el poder de Cristo sobre la creación material y las fuerzas naturales, y establecen un claro paralelismo con el poder de Dios descrito en los Salmos, lo que revela la autoridad y el dominio de Jesús sobre el mundo natural. La confesión de fe de los discípulos después de un evento significativo marcó un avance importante en su comprensión de la identidad de Jesús, expresando su creencia de que Él es el Hijo de Dios. Capítulo 37. En la multiplicación de panes y peces es un milagro destacado en la Biblia, donde Jesús utilizó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de aproximadamente 5,000 hombres, más mujeres y niños, y luego sobraron 12 cestas llenas de fragmentos, demostrando la superabundancia de la provisión divina. Este milagro, que es el único, aparte de la resurrección, narrado en los 4 evangelios, estableció un patrón para el ministerio de Jesús y evocó deliberadamente el maná en el desierto y lo que provocó entusiasmo en la multitud y una malinterpretación de su misión mesiánica. Capítulo 38. Las curaciones de enfermos y leprosos realizadas por Jesús constituyen la categoría más numerosa de milagros, abarcando una amplia gama de condiciones consideradas incurables en aquel tiempo, como lepra, parálisis, ceguera, sordera, enfermedades crónicas y diversas discapacidades físicas, y se caracterizaban por su inmediatez y totalidad. Jesús sanaba de diversas maneras, como mediante su palabra, su toque, permitiendo que los enfermos tocaran su manto, o incluso distancia, demostrando no solo su poder divino, sino también su compasión y cumpliendo profecías mesiánicas como la de Isaías 35, 5 y 6. Capítulo 39. En la resurrección de Lázaro es un milagro culminante en el ministerio público de Jesús, donde Lázaro, un amigo cercano de Jesús, cayó gravemente enfermo y murió, pero Jesús lo resucitó después de 4 días, demostrando el poder divino sobre la muerte y eliminando cualquier duda sobre la realidad de su muerte, lo que representa un evento extraordinario en la vida de Jesús antes de su propia muerte y resurrección. El milagro de la resurrección de Lázaro fue un evento asombroso que tuvo un impacto profundo en los testigos, incluyendo opositores de Jesús, y llevó a los líderes religiosos a intensificar sus planes para ejecutar a Jesús, ya que temían que la gente creyera en él. Capítulo 40. En la curación del ciego de nacimiento, narrada en Juan 9, fue un milagro significativo que demostró el poder de Jesús, ya que el hombre no solo fue sanado, sino que también recibió la capacidad de interpretar información visual nunca antes experimentada. El método utilizado por Jesús para curar al ciego de nacimiento fue inusual, ya que escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y lo aplicó sobre los ojos del ciego, y luego el hombre se lavó en el estanque de Siloé, demostrando su fe a través de la acción responsiva. Capítulo 41. En las curaciones a distancia realizadas por Jesús, como la del siervo del centurión, la hija de la mujer cananea y el hijo del oficial real, demostraron que el poder de Jesús no estaba limitado por restricciones espaciales, ya que sanó a personas que se encontraban a kilómetros de distancia sin contacto físico ni presencia directa. De estos milagros, incluyendo la resurrección de Lázaro y la curación del ciego de nacimiento, tuvieron un propósito revelador, como se menciona en Juan, para que creáis que yo soy el enviado del Padre, y demostraron la verdad de que Jesús vino para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Capítulo 42. En la fe y la perseverancia de las personas que buscaron la ayuda de Jesús, como el centurión y la mujer cananea, fueron recompensadas con la sanación de sus seres queridos, lo que demostró la importancia de la fe y la confianza en el poder de Jesús.
Los milagros realizados por Jesús frecuentemente involucraban a no judíos, demostrando la universalidad de su misión más allá de las fronteras étnicas de Israel, como se evidencia en la fe del centurión romano, quien comprendió intuitivamente la autoridad absoluta de Cristo. Capítulo 43. La expulsión de demonios es una categoría distintiva de milagros en el ministerio de Jesús, donde se liberó a personas poseídas por entidades espirituales malévolas, como el endemoniado Gadareno, que vivía entre tumbas y aterrorizaba la región, y que fue restaurado después de que Jesús expulsó los espíritus a una piara de cerdos. Jesús también liberó a personas cuya mudez o ceguera tenía origen demoníaco, no físico, como se menciona en el caso del niño epiléptico, cuyo padre desesperado trajo a su hijo afligido por un espíritu que lo arrojaba al fuego y agua desde la infancia, y que fue liberado por Jesús después de que los discípulos no pudieron hacerlo. Capítulo 44. La transfiguración de Jesús es un milagro único en su ministerio, donde su naturaleza divina se manifestó visiblemente ante 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en una montaña alta, tradicionalmente identificada como el Monte Tabor, donde su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y donde aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, conversando con Jesús sobre su próxima partida en Jerusalén. En estos milagros, Jesús demostró su poder sobre el reino espiritual y anticipó la victoria final sobre Satanás, como él mismo declaró: si por el dedo de Dios expulso a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, y donde los demonios reconocieron inmediatamente la autoridad de Jesús, identificándolo como Hijo de Dios o Santo de Dios. En la manifestación divina de la voz del Padre, proclamó a Jesús como su Hijo amado, confirmando su identidad única justo antes de su camino hacia la cruz y fortaleciendo a los discípulos para los difíciles eventos que vendrían. Capítulo 45. La resurrección de Jesús es considerada el milagro central y fundamental del cristianismo, ya que resucitó con un cuerpo glorificado e inmortal, venciendo permanentemente a la muerte, y se apareció a múltiples testigos en diversas ocasiones y circunstancias. Los discípulos y las mujeres encontraron la tumba de Jesús vacía al tercer día, con las vendas funerarias cuidadosamente dobladas, y los guardias romanos que vigilaban la tumba fueron testigos del evento sobrenatural, lo que obligó a las autoridades a inventar una historia alternativa sobre un supuesto robo del cuerpo. La resurrección de Jesús validó todas las afirmaciones de Jesús sobre su identidad divina y misión redentora, y fue confirmada por múltiples apariciones a diversos testigos durante 40 días, incluyendo una ocasión en que se manifestó a más de 500 personas simultáneamente. Capítulo 46. La ascensión de Jesús al cielo representa el milagro culminante de su ministerio terrenal, ocurriendo 40 días después de su resurrección, y se caracterizó por ser una elevación visible y pública, en la que Cristo se elevó corporalmente ante sus discípulos y fue ocultado por una nube. Durante la ascensión, ángeles anunciaron la futura segunda venida de Jesús, y después de su ascensión, Jesús se sentó a la diestra del Padre en gloria, marcando la transición oficial de su presencia física a su presencia espiritual a través del Espíritu Santo. La ascensión de Jesús confirmó visualmente su regreso al Padre y su entronización celestial, desde donde intercede por los creyentes y gobierna como cabeza de la Iglesia, y 10 días después, el Pentecostés representó el milagro fundacional de la Iglesia cristiana, en el que el Espíritu Santo se manifestó de manera sobrenatural y extraordinaria. El Pentecostés fue un evento asombroso que incluyó manifestaciones sensoriales como un sonido de viento recio, lenguas de fuego y la capacidad de hablar en idiomas que nunca se habían estudiado, lo que permitió a los apóstoles comunicar el Evangelio a peregrinos judíos de al menos 15 regiones diferentes y resultó en aproximadamente 3.000 conversiones ese mismo día. Capítulo 47. Los apóstoles, como Pedro y Juan, realizaron curaciones milagrosas, como la sanación instantánea de un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosna en la entrada del templo, y estas curaciones se convirtieron en una característica común del ministerio apostólico, con multitudes acudiendo a Jerusalén para buscar la sanación y la liberación de espíritus inmundos. Las curaciones milagrosas realizadas por los apóstoles confirmaron el mensaje apostólico y demostraron que el mismo poder que operó en Jesús ahora fluía a través de sus discípulos, tal como le había prometido, y servían como confirmación divina de la autoridad apostólica y la veracidad de su mensaje sobre Cristo resucitado. Estos milagros se caracterizaron por ser públicos e innegables, realizados frecuentemente ante testigos hostiles,
y cumplieron la promesa de Cristo de enviar al Espíritu Santo como consolador y poder capacitador, lo que permitió a los apóstoles continuar el ministerio milagroso de Jesús y expandir el mensaje del Evangelio a multitudes de personas. Capítulo 48. Del texto describe varios milagros asombrosos registrados en la Biblia, como la sanación del cojo de la Puerta Hermosa, que incluso las autoridades religiosas que se oponían al mensaje cristiano tuvieron que admitir como un milagro notable. La liberación de Pablo y Silas de la prisión es otro ejemplo destacado, donde después de ser falsamente acusados y azotados, oraron y cantaron himnos a Dios, lo que provocó un terremoto sobrenatural que abrió las puertas y soltó las cadenas de todos los prisioneros, lo que a su vez llevó a la conversión del carcelero y su familia. Este milagro en particular es notable por su naturaleza selectiva, ya que aunque las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron para todos los prisioneros, ninguno escapó, lo que salvó la vida del carcelero y permitió un testimonio poderoso que resultó en la formación de una congregación cristiana en Filipos. Capítulo 49. Los milagros bíblicos se pueden clasificar en diferentes categorías, como milagros de creación, que establecieron el dominio absoluto de Dios sobre la naturaleza, milagros históricos, que dirigieron el curso de la historia salvífica del pueblo de Dios, y milagros de compasión, que demostraron el amor divino por los sufrientes y marginados. El milagro supremo es la resurrección de Jesús, que se considera la victoria definitiva sobre el mal y la muerte, y los milagros bíblicos en general funcionaron como credenciales divinas que autenticaron a mensajeros como Moisés, Elías, Jesús y los apóstoles, y sirvieron como señales que ilustraron verdades espirituales profundas. A lo largo de la exploración de los milagros bíblicos, se puede concluir que estos eventos extraordinarios no fueron simples anomalías o curiosidades, sino manifestaciones significativas con propósitos teológicos y prácticos específicos que revelaron la naturaleza y carácter de Dios, y demostraron la compasión divina hacia las necesidades humanas. Capítulo 50. Los milagros bíblicos ofrecen un testimonio coherente del Dios que interviene en la historia humana con poder y propósito, desvelando aspectos de su naturaleza y carácter que no podrían haberse comunicado completamente mediante palabras. Los milagros bíblicos tienen un significado espiritual profundo, ya que revelan la naturaleza y el carácter de Dios, catalizan la fe auténtica y la transformación de vida, y representan una incursión del reino de Dios en el reino de las tinieblas. Los milagros bíblicos también ofrecen destellos temporales de la restauración final prometida, cuando toda enfermedad, sufrimiento y muerte serán eliminados en la nueva creación, y prefiguran la resurrección espiritual del creyente en esta vida y la resurrección física futura. Los milagros de sanación física ilustran la obra más profunda de sanación espiritual que Cristo vino a realizar, y la multiplicación de panes demuestra cómo Dios puede tomar nuestros recursos limitados y multiplicarlos para su gloria cuando los entregamos en fe. El propósito perdurable de los milagros en la fe contemporánea es recordar a los creyentes que servimos a un Dios que no está limitado por las leyes naturales que Él mismo estableció, y nos invita a expandir nuestra visión de lo posible y a orar con fe expectante. Los milagros bíblicos nos enseñan que los milagros nunca fueron fines en sí mismos, sino señales que apuntaban hacia verdades más profundas sobre Dios y su reino, y que el mayor milagro sigue siendo la transformación interior que ocurre cuando una vida es renovada por el poder divino. Los relatos de milagros establecen el fundamento histórico de la fe, demostrando que el cristianismo está basado en eventos reales, no mitos, y recordar las intervenciones divinas pasadas fortalece la confianza en momentos de dificultad y aparente silencio divino. Los milagros bíblicos nutren la expectativa de la intervención final de Dios en la historia humana, y el reconocimiento de las obras poderosas de Dios conduce naturalmente a la alabanza y gratitud, inspirando a los creyentes a reflejar cada vez más el carácter de Cristo en un mundo que sigue necesitando desesperadamente vislumbres de lo divino. Conclusión. Estos 58 milagros nos recuerdan que Dios está presente en la historia, y también en nuestras vidas. Cada acto sobrenatural que hemos visto hoy es más que un evento extraordinario, es una señal de que Jehová es real, cercano y poderoso para obrar en lo visible y en lo invisible. Si Él pudo abrir el mar, detener el sol, sanar leprosos y levantar muertos, también puede intervenir en tus circunstancias hoy. Confía en su poder, en su palabra y en su propósito para ti. Si este video fue de bendición, suscríbete y comparte para que más personas conozcan al Dios de los milagros. Hasta el próximo estudio bíblico aquí en Salud y Vida Saludable. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante, si te gustó este video,
Suscríbete para recibir más contenido como este. Salud y vida @lavida2025. Lista de los milagros, maravillas y señales en la Biblia. 1. Creación del mundo. 2. Creación de Adán y Eva. 3. Diluvio universal. 4. Preservación en el arca. 5. Confusión de lenguas. 6. Aparición divina a Abraham. 7. Destrucción de Sodoma y Gomorra. 8. Milagro biológico, nacimiento de Isaac. 9. Visión de la escalera de Jacob. 10. La zarza ardiente. 11. Las 10 plagas de Egipto. 12. División del Mar Rojo. 13. El maná del cielo. 14. El agua de la roca. 15. Los 10 mandamientos escritos por Dios. 16. Columna de nube y fuego. 17. La tierra traga a Coré y rebeldes. 18. La vara de Aarón florece. 19. La serpiente de bronce. 20. El asna de Balaam habla. 21. Detención del río Jordán. 22. Caída de los muros de Jericó. 23. Sol y luna detenidos para Josué. 24. El vellón de Gedeón. 25. Fuerza sobrenatural de Sansón. 26. Cuervos alimentan a Elías. 27. Multiplicación de aceite y harina, viuda de Sarepta. 28. Resurrección del hijo de la viuda. 29. Fuego del cielo en el monte Carmelo. 30. Ascensión de Elías en torbellino. 31. Multiplicación de aceite, Eliseo. 32. Resurrección del hijo de la Sunamita. 33. Curación de Naamán. 34. El hacha flota. 35. Visión espiritual de carros de fuego. 36. Ceguera temporal de los sirios. 37. Ángel destruye ejército de Sennacherib. 38. La sombra retrocede en el reloj de Acaz. 39. Daniel en el foso de los leones. 40. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. 41. Jonás sobrevive en el gran pez. 42. Nacimiento virginal de Jesús. 43. Jesús convierte agua en vino. 44. Pesca milagrosa. 45. Jesús calma la tempestad. 46. Jesús camina sobre el agua. 47. Multiplicación de panes y peces. 48. Curaciones de enfermos y leprosos. 49. Resurrección de Lázaro. 50. Curación del ciego de nacimiento. 51. Curaciones a distancia. 52. Expulsión de demonios. 53. Transfiguración de Jesús. 54. Resurrección de Jesús. 55. Ascensión de Jesús. 56. Pentecostés, lenguas de fuego. 57. Sanación del paralítico por Pedro. 58. Liberación de Pablo y Silas en prisión.